hay que un poquito familiarizarse poco a poco, ¿no? Y estar constante, porque cuando no dejas de ver hagas todo eso, te vas olvidando. Entonces es parte de la vida cotidiana. ¿Quiénes ven cada rato haga? Los que trabajan en emergencias, en cuidados intensivos, ¿no? Y bueno, nosotros ya no hacemos emergencia, pero bueno, de todas maneras siempre todo médico debe saber lo básico, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá, lo básico, aunque hay cosas también acá, fórmulas de correcciones, X cosas. Equilibrio ácido-base entonces. El equilibrio ácido-base va a estar en función pues de este hidrógeno, ¿no? Hidrogenón. Entonces, los hidrogeniones van a aportarse, van a eliminarse constantemente, ¿no? Existe pues un metabolismo, ¿no? Que va a hacer y va a influir sobre el pH. Entonces, el metabolismo de nosotros es eliminar el CO2, ¿no? Cuando el hidrogenión aumenta, será pues acidosis, cuando baja una alcalosis. Entonces, acá tenemos un hidrogenión aumentado ¿no? Acidosis, ¿no? ¿En qué caso se da acidosis? Cuando hay shock, cuando hay hipoxia, cuando hay una cetoacidosis, por ejemplo, diabética, o hay varias causas de cetoacidosis, la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria también puede darte acidosis, ¿no? Entonces puede haber acidosis metabólica, acidosis respiratoria, ¿no? La insuficiencia renal da acidosis metabólica, la sepsis da shock séptico, acidosis metabólica, la situación diabética, acidosis metabólica, ¿no? Y alcalosis, vemos cuando hay hipopotasemia, potasio bajo, hay alcalosis, hipocloremia, déficit de volumen, aporte de bicarbonato, muchos esteroides también llevan a la alcalosis y la hiperventilación, alcalosis. Entonces, este es más o menos el juego del agua, CO2, ácido carbónico y carbonato, ¿no? Más o menos así. Entonces, si el pH va a 7.4, puede aumentarse, va a alcalosis. Si disminuye, pues es una acidosis, ¿no es cierto? Acá está la ecuación de Henderson-Hasselbalch, para más o menos explicar todo, ¿ya? Lo que quiero ir rápidamente es, hay siempre pues una compensación a un disturbio, que eso lo vamos a hacer más adelante, en términos más prácticos. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros hacemos una gasometría? La gasometría es muy importante y los valores normales que debemos tener en cuenta es lo siguiente, aunque ahora la mayoría de los sagas tiene su valor referencial ahí, ¿no? El pH debe estar siempre en 7.35 a 7.45, esos son los rangos, ¿no? La presión parcial del CO2 debe estar entre 35 y 43, y la presión parcial del oxígeno siempre mayor de 70, la presión parcial del bicarbonato es 24 más menos 2, ¿no? Eso a los chicos que les gusta las chicas de 24 más menos 2 se les dice bicarbonato, ¿no? 24 más menos 2. Saturación de oxígeno 93, 94, perdón, 93 a 98%. Siempre existe la metahemoglobina en menor de 2%. La carboxihemoglobina también está menor de 3. Los buffers entre menos 2 a 2 miliequivalentes. Pero lo más importante son los de acá pH, presión parcial de CO2, presión parcial del oxígeno, bicarbonato, saturación lo más importante en un agua. Entonces, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? Cuando nuestra presión parcial de CO2 puede ser 40 más menos 4, ese es el valor normal, ¿no? 40 más menos 4. Si es mayor de 44, entonces es una acidosis respiratoria. Mayor de 44, acidosis respiratoria. Menor de 36, alcalosis respiratoria. ¿Ya? Alcalosis respiratoria. ¿Ya? Alcalosis respiratoria. Si tenemos el bicarbonato, es 24 más menos 2, como he dicho, mayor de 26, es alcalosis metabólica. Menor de 22, acidosis metabólica. El pH, cuando es mayor de 7.44, es una alcalemia, y cuando es menor de 7.36 es una acidemia, ¿no? Acidemia. Entonces nosotros vamos a tener siempre una respuesta compensadora a un disturbio primario y ¿no? la parte de disturbio compensatorio.
O sea, por ejemplo, si usted tiene un bicarbonato que baja, será una acidosis metabólica. ¿Y cuál va a ser su disturbio compensatorio? La alcalosis respiratoria, ¿no? O sea, baja el bicarbonato, va a bajar el CO2 como compensación, ¿no? Acidosis metabólica, baja el bicarbonato acá, baja el CO2, una alcalosis respiratoria. O sea, en una acidosis metabólica vas a esperar encontrar una alcalosis respiratoria como, como acción compensatoria, ¿no? Bicarbonato va dado por el riñón y el PCO2 por el pulmón. O sea, el daño que puede haber en los riñones es compensado por el pulmón, o al revés, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá un disturbio primario donde vemos una alcalosis metabólica, que es que el bicarbonato está muy arriba, encima de 26, y su disturbio compensatorio es la acidosis respiratoria, ¿no? La acidosis respiratoria, el PCO2 estará pues encima también, ¿no? Encima de los 44, acidosis respiratoria. Es un disturbio compensatorio. Si vemos una acidosis respiratoria, o sea, el CO2 está encima de los 44, el bicarbonato también va a aumentar. Su disturbio compensatorio va a ser una alcalosis metabólica. Si se dan cuenta, ambos se siguen, ¿no? Se siguen. Si nosotros tenemos un CO2 bajo, o sea, menor de 36, será alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Cuál es su disturbio compensatorio? Este es el disturbio primario, está en alcalosis respiratoria, entonces el bicarbonato también va a bajar, ¿no? Va a irse a la acidosis metabólica. Su disturbio compensatorio es, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá alcalosis, acá es acidosis. Al revés, entonces siempre su disturbio compensatorio. Entonces la alcalosis respiratoria es compensada por la falla del pulmón, lo corrige el riñón con acidosis metabólica. Entonces acá vamos a poner el diagnóstico. ¿Qué tenemos en el pH? Un 7.25. 7.25, ¿qué cosa es? ¿Una acidemia o una alcalemia? Una acidemia, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál es el disturbio primario acá? Será la acidosis metabólica, ¿no? Y su disturbio compensatorio, la alcalosis, ¿no es cierto? ¿Ves? Tenemos diagnóstico acá, la presión parcial de CO2 25 está por menos de 36, es una alcalosis. Si nosotros vemos que nuestro bicarbonato está a menos de 24 o menos de 22, es una acidosis, es acidosis metabólica, ¿no? Entonces, y esta es una acidosis metabólica. ¿Cómo se sabe el disturbio primario? ¿Quién afecta al pH? Ese es el disturbio primario. Acá, ¿quién está afectando el pH? El bicarbonato. Entonces, esta es una acidosis metabólica. Su disturbio compensatorio sería la alcalosis respiratoria. Entonces, acá decimos, ¿cómo determinar cuál es el disturbio primario y cuál es el disturbio compensatorio? Entonces, acá, volvemos al ejemplo, la acidemia, ¿no? Entonces, una acidemia, ¿de quién está afectado el pH? Por lo tanto, sería una acidosis metabólica con su disturbio compensatorio, alcalosis respiratoria. ¿Ves? Entonces, el diagnóstico sería una acidosis metabólica, porque ambos están afectando bueno, el que afecta al pH, ese es el disturbio primario. Pues acá está. La acidemia está siendo afectada por la acidosis metabólica. Es el acidosis metabólico como diagnóstico. A ver acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos una presión parcial de oxígeno, perdón, presión parcial de CO2 de 55, está mayor de 44, entonces es una acidosis respiratoria. Y el bicarbonato está en 32, está más elevado, está encima de los 26, entonces es una alcalosis metabólica, ¿no? El pH 7.3, ¿cuál es tu diagnóstico? Acá hay una acidemia, entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Quién está afectando al pH? La acidosis respiratoria. Entonces, tu diagnóstico va a ser acidosis respiratoria.
¿no? Porque el pH está siendo afectado por la presión parcial del CO2 aumentado. Entonces es una acidosis respiratoria con su disturbio como disturbio primario. El disturbio compensatorio sería la alcalosis metabólica. Entonces ambos se afectan. Si hay acidosis metabólica, hay una alcalosis respiratoria. Si hay una acidosis respiratoria, hay una alcalosis metabólica. Puede haber acidosis metabólica, acidosis respiratoria, si es posible. Puede haber alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, es posible. Ya. Y cuando ves acidosis, hay que ver acidosis metabólica, alcalosis metabólica, hay que ver anión GAP. Entonces acá hay un ejemplo, a ver, vamos a poner el diagnóstico. Diagnóstico. A ver, vayan pensando chicos, acá tenemos la presión parcial del CO2, entonces ¿qué cosa sería acá? Una alcalosis respiratoria, sí, una alcalosis respiratoria correspondería acá. Y en el bicarbonato habrá una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Y el pH hay una acidemia. Vamos a ver. 20, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál es el diagnóstico? Estamos viendo el pH, presión parcial de CO2 20, es una alcalosis. Presión parcial de bicarbonato, 2, es una acidosis metabólica. ¿Quién está afectando el pH? El bicarbonato. Entonces será una acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica descompensada, pero no. Ya, es una acidosis metabólica descompensada. ¿Ya? Entonces, existe una regla de oro para ver eso, ¿ya? Para ver eso. Y acá en la regla de oro vamos a aprender. Esto es muy importante para ver acá, para ver si está compensada o descompensada con la regla de oro. Nosotros tenemos presión parcial del CO2 versus el pH. En condiciones agudas, ya por 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión parcial de CO2, el pH debe bajar a 0.08. ¿Ya? Tengan en cuenta, por cada 10 que se aumenta la presión parcial en condiciones agudas, ¿eh? Por cada 10 que aumenta la presión parcial del CO2, el pH baja en 0.08. Por cada 10 que baja la presión parcial del CO2, va a incrementarse el pH. Obviamente, cuando el CO2 aumenta, el pH va a disminuir, ¿no es cierto? Cuando el pH disminuye, cuando la presión parcial del CO2 disminuye, aumenta el pH. O sea, una hipercamia, presión parcial del CO2 mayor de 44, va a incrementarse, eso va a hacer que el pH baje, ¿no es cierto? Entonces, recuerden esto siempre. La presión parcial del CO2 aumenta en 10, el pH disminuye. Cuando la presión parcial del CO2 disminuye en 10, el pH aumenta, ¿no? Cuando es crónico, eh, cuando hay, entonces este pH versus la presión parcial del CO2, cuando es crónico, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión parcial del CO2, el pH disminuye. Y por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión parcial del CO2, el pH aumenta en 0.03. Entonces acá, por ejemplo, hay un cálculo de pH, ¿no? Si usted tiene una presión parcial de CO2 en 70 y el evento es agudo, entonces, ¿en cuánto ha aumentado la presión parcial en 30? Porque el promedio normal de presión parcial de oxígeno es 40, ¿no? Entonces son 70, 30. Entonces decimos, por cada 10 que aumenta,
aumenta el CO2, el pH baja, por cada 10 en 0.08. Entonces le multiplicas 3 por 0.8, es 0.4 va, ¿no? Entonces, el pH calculado va a ser lo normal, que es 7.4 menos 0.24. Entonces es 7.16. Entonces eso es el pH calculado, ¿no? Cuando usted tiene una presión parcial de oxígeno, entonces su pH va a bajar porque esto lleva a la acidosis respiratoria. Entonces, pero por cada 10, 0.8 baja, 0.08, ¿no? Por eso acá lo estamos buscando 3 por 0.8 porque son 30. Y su pH calculado es más 0, menos 0.24, 7.16. Entonces, cuando hay cambios importantes de la presión parcial del CO2 y cambios importantes del pH, el disturbio es agudo, o sea, cambios importantes, significativos, tanto en la presión parcial del CO2 y el pH, entonces el disturbio es agudo. Entonces, acá hemos utilizado del pH calculado en cómo afectan los cambios de presión parcial de CO2 al pH según la fórmula de evento agudo, ¿no? Entonces, acá tenemos también el cálculo, ¿no es cierto? El mismo ejemplo, pero en una forma crónica. Tenemos presión parcial del CO2 de 70, entonces hemos dicho que por cada incremento de cada 10, ¿no? Acá está, como vemos, está aumentado en 30, entonces por cada 10 milímetros de mercurio de incremento de la presión parcial del CO2, entonces va a disminuir el pH en 0.03. Entonces, tu pH va a ser 3 por 0.03, va a ser 0.09. Tu pH calculado, entonces, va a ser 7.40, que es lo normal, menos 0.9, 7.31. 7.31 es tu pH calculado en una enfermedad crónica. Entonces, cuando hay cambios importantes de la presión parcial del CO2 con poca repercusión en el pH, el disturbio es crónico. Entonces, ojo de buen cubero, cuando ustedes ven problemas de CO2, problemas respiratorios con pH, con gran afectación, es agudo. Cuando no lo afecta significativamente, como en este caso, es crónico. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, mira, la misma cantidad de PCO2 ha afectado tremendamente al pH, lo ha llevado a una acidosis, bueno, respiratoria marcada, significativa. Pero cuando es crónico, entonces el pH calculado no es muy, si se quiere, extremo, ¿no? 7.31. Entonces, esa afectación en menor proporción al pH de un paciente con presión de oxígeno alto, de presión parcial de CO2 alto, bueno, eso se ve en los eventos crónicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver acá un disturbio primario, un disturbio compensatorio. Si usted tiene una acidosis respiratoria, por ejemplo, 70 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, debemos ver cuánto es su alcalosis, cuánto de alcalosis metabólica debe tener. Eso también, acá vamos a tener una regla de oro para eso. ¿Ya? Entonces, acá presión parcial de CO2 versus bicarbonato. Entonces, también acá hay eventos agudos y eventos crónicos. El evento agudo va a ser, mira, por cada 10 milímetros de mercurio que incrementa la presión parcial del CO2, el bicarbonato debe aumentar en un miliequivalente. Por cada 10 milímetros de mercurio que baja la presión parcial del CO2, debe disminuir en 2 miliequivalentes. Esa es la regla de oro para ver presión parcial del CO2 en función del bicarbonato, ¿ya? El evento agudo. Cuando el evento es crónico, entonces acá vemos por cada elevación, por cada 10 que eleva la presión parcial del CO2, por cada 10 en clases, ¿qué pasó? Ya, ahorita, a puerta, ya. Voy a ir a pasar visita.
Mm, Entonces, esto es para ver, acá hay ejemplos entonces. Paciente con EPOC, por ejemplo, tiene una presión parcial del CO2, 60. ¿Ya? Paciente con EPOC, presión parcial del CO2, 60, bicarbonato 30. Y el pH es 7.35. ¿No? Entonces, acá nosotros podemos ver eh, por cada 10 de aumento de la presión parcial del CO2, el bicarbonato debe subir en 3, 4 mil equivalentes. Eso está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vemos que ha subido la presión parcial de CO2 en 20, ¿no? Carbonato ha subido en 6 mil equivalentes, ¿no? Del valor normal que es 22 o 24, perdón, ha subido en 6. Entonces, el bicarbonato esperado es 24, es el bicarbonato normal estándar, más 6, el incremento que tiene acá, ¿no? A 30 mil equivalentes, ¿cierto? El calculado es 8, ¿no? Es 8. ¿Por qué? Porque por la fórmula, ¿no? Que estamos diciendo cuánto sube. Acá ha subido el bicarbonato, mira, por cada 10 se eleva 3, ¿no? 3 a 4. Entonces está acá, ¿eh? 3 a 4. Entonces, le ha puesto 4, entonces, como ha subido, eh, acá está, como se ha incrementado, le está poniendo acá 8, ¿no es cierto? Porque es de 3 a 4, entonces sería 32 el bicarbonato esperado. Entonces, el diagnóstico sería una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, más o menos un ejemplo. Ahora, otro. Acá hay una presión parcial del CO2 de 60 con bicarbonato de 24. Y tu pH es 7.2. Entonces, por cada 10 mililitros de mercurio que aumenta el CO2, el bicarbonato aumenta en 3, ¿no? Entonces, acá tenemos presión parcial del CO2 20 y el bicarbonato aumentado en 6, ¿no? Porque acá tenemos 24, pero por cada 10 que aumenta, acá, entonces hay que sumar 3. Entonces son 6, ¿no? El bicarbonato. Entonces, el bicarbonato esperado es 24 más 6, 30. ¿Está bien? Está bien. Entonces, el paciente tiene 24 de bicarbonato, debiendo tener 30, según el cálculo. Entonces, acá hay un disturbio de una acidosis respiratoria o una acidosis. ¿Ya? Hay una acidosis metabólica. Un momentito. ¿Qué pasó? Estoy en clase. Estoy en clase. Ya, entonces, está claro acá el ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay un disturbio mixto, ¿no? No está compensado, porque debería tener 30. Entonces, esta es una acidosis respiratoria no compensada. Eso, en realidad, estas fórmulas a veces tiendes a olvidarte. Tienes que tenerlo en la mano, estar muy constante para que tengas en mente todo, ¿no? Las fórmulas, todo eso. Entonces, o los valores, cuánto debe ser, como estamos explicando ahora. Y en realidad a veces a ojo de cubero nomás te das cuenta, si tienes una hipercapnia, el bicarbonato debería subir, pues, ¿no? Sube el bicarbonato, ambos recuerdan que siempre van juntos, el CO2 sube, el bicarbonato sube, como el estudio compositor, pero acá no sube, se mantiene. Teóricamente está normal, pero como debió subir, entonces, según la fórmula, entonces acá hay disturbio mixto, hay una acidosis más acidosis metabólica. Por ejemplo, ¿en qué caso se da esto? En un EPOC severo, muy severo, por ejemplo, que hay hipercapnia,
y más infección, entonces ahí vas a ver su acidosis metabólica. Entonces acá hay un disturbio mixto, acidosis respiratoria más acidosis metabólica, no está compensando. Acá hay otro ejemplo de la presión parcial de CO2 20, el bicarbonato está en 24 y el pH está en 7.54. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión parcial de oxígeno, el bicarbonato baja en 5 por cada 10. Acá ha bajado, ¿no es cierto? 2 veces, ¿no? De 40, 2 veces. Entonces, la presión parcial de CO2, 20. ¿Cuánto ha bajado el bicarbonato? En 10. Entonces, el cálculo del bicarbonato esperado sería 24 más 10 son 14. 14. Entonces, debió bajar el bicarbonato. Entonces, el paciente tiene 24, debiendo ser 14 mil equivalentes. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, acá hay una alcalosis respiratoria con una alcalosis metabólica, ¿no? Alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, el bicarbonato está bien, pero debe de bajar, ¿no? Pero está alto, por eso es alcalosis, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, en un caso de paciente con fibrosis que al inicio puede hiperventilar por falta de oxígeno, entonces el PCO2 va a bajar. El bicarbonato también debe de bajar, ¿no? Como un estudio compensatorio, pero no baja. Por eso hay una alcalosis metabólica acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también hay otros disturbios, ¿no? Por ejemplo, bicarbonato, acidosis metabólica en función del PCO2. Acá hay una fórmula para ver eso. Entonces, cuando usted tiene una acidosis metabólica, ¿y cómo debe ser el pH? Existe esta fórmula, el bicarbonato por 1.15 más 8 más menos 2. Esa es una regla para ver. Por ejemplo, acá, la PCO2 35, el bicarbonato 10 y el pH 7.16. Entonces, lo que queremos ver cómo debe estar el PCO2 como compensatorio, como estudio compensatorio, que está en la fórmula. Entonces, la presión parcial del CO2, lo vas poniendo acá, el valor de bicarbonato, está constante, a menos 8. Entonces, llegas a tener 23 más menos 2, ¿no es cierto? Entonces, el bicarbonato de 35 es un exceso para el cálculo entre 21 a 25 mil equivalentes, ¿no? Tienes 23, 21 más 25. Pero tienes bicarbonato de 35. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, ¿no? Acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, eso más o menos es para ver el cálculo de presión de PCO2 en función del bicarbonato. Y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, la alcalosis metabólica también tiene su fórmula. Bueno, me disculpan, hay más o menos para que puedan leer. Acá tratan de los cationes y aniones. Tengo una emergencia, tengo que ir a la clínica. Entonces, acá ustedes pueden ver todo eso, el cálculo de anión GAP, todo, ¿no? Acidosis metabólica, hay agudas, minutos, días, afecta al 60% de pacientes críticos, incrementa la morbilidad, mortalidad. La crónica en acidosis metabólica por semana, años, está en relación con enfermedad renal crónica, por ejemplo. En cambio, estas agudas de acidosis metabólica, por ejemplo, séptico por falla renal aguda, acidosis metabólica, por ejemplo, por diabetes, cetoacidosis diabética. La acidosis metabólica aguda te puede llevar a muchos problemas, arritmias ventriculares, vasodilatación, hipotensión, resistencia a catecolamina, resistencia a insulina, supresión, entre otras cosas que ustedes pueden ver. La acidosis metabólica crónica retarda el crecimiento, exacerba enfermedades óseas, intolerancia a la glucosa, acelera la enfermedad renal, entre otros. Acidosis metabólica anión GAN elevado, que causa cetoacidosis diabética, 85% de los casos, acidosis láctica,
cetoacidosis por alcohol, intoxicación por salicilatos, intoxicación por alcohol metílico, etilenglicol, acetaminofén, ayuno prolongado pueden darte acidosis metabólica con anión GAP elevado. Anión GAP normal, la nutrición parenteral, con potasio normal elevado, acidosis tubular renal, déficit de aldosterona, espironolactona, con potasio bajo, entonces hay una acidosis metabólica con potasio bajo en las diarreas, por ejemplo, en los vómitos también. Reposición de bicarbonato, como reponer, acá hay reposición para hacer cálculos del bicarbonato, se calcula para reponer. Alcalosis respiratorio, es el disturbio ácido más frecuente, la alcalosis respiratoria. Síntomas, presencia, parestesias, disnea, dolor precordial, tetania, confusión. Así vienen los pacientes ansiosos, ¿no? Vienen con una crisis desesperadas, les falta el aire, con una agitación y un poco más hacen parestesia y llegan a desesperarse más, que me muero, pueden tener dolor precordial y hacen tetania, llegan ahí doblándose a la emergencia y como es una acidosis respiratoria, vas a ver que va a saturar esto en 99, 98. Y si le tomas un AGA va a salir pues una alcalosis respiratoria C2 barriente. Entonces a estos pacientes nosotros sacamos a la familia de la emergencia, le ponemos una bolsa y mejora su alcalosis. Eso es lo que ocurre también con los pacientes que de repente ustedes habrán visto en los sepelios, así la gente se desespera, entonces empieza a llorar desesperadamente, hiperventilando, entonces se pierden el conocimiento porque hacen una acidosis respiratoria, no se le da oxígeno, solito despierta, porque al hacer una parada se compensa la alcalosis, ¿no? Pero acá hay algunos signos, ¿no?, que tienen que saberlo también. Alcalosis respiratoria, causas del sistema nervioso central, dolor, ansiedad, psicosis, fiebre, trauma, hipoxia, grandes alturas, anemia severa, shunt. Drogas, progesterona, metilsantina, salicilatos, nicotina, catecolaminas puede dar alcalosis. Pulmonares, neumotórax, neumonía, otros embarazos, hipertiroidismo, sepsis. Entonces siempre hay que ver el equilibrio. Acidosis respiratoria clínica, ansiedad, disnea, somnolencia, delirio, confusión. Acidosis respiratoria causas, también la EPOC, problemas neuromusculares pueden llevarte, pared torácica, obesidad. Alcalosis metabólica, se produce por aumento de bicarbonato, por pérdida de los hidrogeniones también o ganancia de bicarbonato, ¿no? El mecanismo compensatorio de la alcalosis metabólica es la hipoventilación. Órganos compensadores, riñón, gastrointestinal, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica puede darse vómitos, succión por sonda nasogástrica, pérdida de hidrogeniones, hipocalemia, administración de bicarbonato, hipocloremia, entre otros. La alcalosis metabólica causas también, ¿no?, que responden a cloruros, pérdida de secreción gástrica, pérdida de secreción colónica, diuréticos, poshipercamia, fibrosis quística, por ejemplo. Alcalosis metabólica, causas que no responden a cloruros, hiperaldosteronismo, Cushing, corticoides, hipertensión renovascular, entre otros. La alcalosis metabólica, su manejo, reposición de volumen, cloruro de potasio hay que dar, hasta solamida cuando hay alcalosis metabólica, ¿no? En alcalosis metabólica hay que dar acetosolamida, pironolactona, ¿no?, cuando hay una alcalosis metabólica. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicos. Las diapositivas las voy a dar a su delegado.